Te pedimos que renueves nuestro entendimiento para que al entender tu palabra nosotros aprendamos a conocerte para hacer tu voluntad y para llevar el reino de Dios en todos los lugares en los cuales nosotros estemos. Hoy te pedimos por tu santa palabra para que nos hables a través de ella y también poder transformar nuestros corazones para que haya una renovación de nuestra mente y un cambio de actitud siempre. Gracias. Llénanos con tu Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento el día de hoy y ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos todos. Gracias. El día de hoy vamos a tocar un tema que habla de las características de una de las iglesias que se nombran en el libro del Apocalipsis, y es la séptima en orden numérico y se llama la iglesia de Laodicea. Vamos a prepararnos para que el Señor pues nos abra el entendimiento como orábamos, para que podamos comprender el mensaje el cual Dios ha preparado para nosotros. Cuando se presentan en el libro de Apocalipsis estas 7 iglesias, Cristo está revelando un mensaje a la iglesia y le habla directamente a cada pastor representativo de estas 7 iglesias, porque en ese tiempo había mucho más iglesias, pero escoge 7 con características bien recurrentes para dar una instrucción y enseñanza a todo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, muchos han escrito y han dicho que el mensaje para estas 7 iglesias también se puede aplicar a la iglesia durante todos los siglos que hemos venido viviendo. Que tal siglo representa la iglesia tal siglo representa, y así hasta llegar a la Odisea. Y que la iglesia de la Odisea representa a la iglesia de hoy. Puede tomarse así el estudio, pero también podría ser que represente a cualquier iglesia en cualquier época que se esté viviendo. Y no solamente represente a una iglesia, sino que también represente al cristiano en lo particular. Porque las mismas cosas que se viven en la iglesia lo vive también un miembro de ella. Entonces, Dios puede estarnos hablando como congregación y nos puede estar hablando en lo particular. Entonces, con eso en mente, vamos a analizar un poco de lo que estaba sucediendo en esta iglesia. La iglesia de la Odisea estaba ubicada en Asia Menor, en lo que es la actual Turquía. Si buscan el mapa, ahí la van a encontrar. Y se cree que fue fundada por Epafras, un discípulo de Pablo, que había fundado también la iglesia de Colosas. Colosas y la Odisea se encontraban a 20 kilómetros de distancia, o sea que estaba muy cerca. Y se cree que en uno de esos tiempos que Epafras estaba evangelizando, llevó el evangelio también a la iglesia de la Odisea. Ahora, es conocida por una frase en toda la Biblia y en todos los tiempos, porque era una iglesia tibia. Y entonces vamos a leer el versículo más adelante, de que el Señor dice, ¿verdad?, que Él prefiere que sea frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice. O sea, esa iglesia enseña
sobre la tibieza espiritual. Y en este siglo que estamos viviendo, que las cosas han cambiado, la ciencia se ha acelerado y que vivimos de una manera bastante apurada, más que en otros tiempos. Hoy todo es rápido, hay mucho afán, mucho estrés y se tiene el peligro de tener una vida superficial en la vida cristiana, llevando eso a la tibieza personal o la tibieza de la iglesia en general. Por lo tanto, debemos de poner atención a la enseñanza, porque lo que esta iglesia vive, generalmente, lo podemos estar viviendo nosotros. Y hay una cosa también bien interesante, es que cuando uno llega a conformarse a algo, no ve la diferencia si está bien o está mal lo que está haciendo cuando hace ese algo. Entonces, vamos a ver algunas de estas características. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 14. Vamos a leerlo, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel de la iglesia se refiere al pastor de ella. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces hay un destinatario, hay alguien que está escribiendo la carta y la está enviando. Ya vimos el destinatario de la iglesia de la Odisea, y el que la está enviando se presenta. Y el título con que se presenta es bien importante. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. ¿Por qué se presenta el Señor con estos títulos? Pues en ese tiempo, en la iglesia de Colosas, si las señoras estudiaron el libro de Colosense, los hombres también lo estudiaron por otro lado, nos vamos a dar cuenta que Pablo escribe la carta para dar instrucciones específicas contra falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Habían herejías, habían formas gnósticas y otras culturales que estaban haciendo que la iglesia se desbalanceara. Entonces, como estaba bien cerca la iglesia tesalonicense, tenían en común algunas cosas que estaban sucediendo. Entonces, el Señor se presenta con credenciales que no va a ser más o menos, nos va a decir lo que es. Y por eso dice el amén, yo soy el amén. Entonces, cuando se presenta con este título, significa, amén significa así es. Cuando estamos orando y usted dice amén, entonces usted dice así es, estoy de acuerdo, no hay vuelta de hoja. Y en varias partes de la Biblia vamos a encontrar que Dios dice en el sí y en el amén. No hay sombra de variación en esto. Entonces se presenta como el que es, ¿verdad? El que dice así es, no como dicen ustedes, no como dicen los otros que le están viniendo a enseñar, es como se los digo yo. Cristo se presenta entonces de esta manera y no de una manera ambigua, no, Él se presenta, ¿verdad?, derecho. Luego dice que Él es el testigo fiel y verdadero, o sea que solo hay una verdad absoluta. La verdad en Dios no es relativa. A nosotros nos gusta vivir vidas relativas. ¿Qué significa eso? Más o menos comparándonos con otros y diciendo, bueno, yo no soy tan malo como este, o aquel es mejor que el otro. No, la verdad de Dios es la que se presenta y Él está diciendo ahora, ¿verdad? Yo soy el testigo fiel. Lo que le voy a decir, no me lo estoy inventando, es la verdad absoluta y no es relativa. Entonces, le dice que las promesas de Él son firmes, son verdaderas. Y luego le dice que Él es el principio de la creación de Dios.
Cuando habla que Él es el principio, no quiere decir que Él fue el primero que Dios hizo. No, Él no es creado. Cristo, lo vemos en el libro de San Juan, Él es el Verbo hecho carne. Él es Dios, ¿verdad? Igual que el Padre. El Padre y yo uno somos, Él dijo. Entonces se está refiriendo a esto, que todas las cosas comenzaron en Él. En Él. Por eso es el principio de la creación de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Colosenses, porque Él está rebatiendo una doctrina falsa que decían que Cristo era un ser creado, y Él no es creado. Él, el Hijo de Dios, existe igual que el Padre. Vamos a leer Colosenses 1:16 entonces. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo, oigan, todo fue creado por medio de Él y para Él. Denle un aplauso al Señor, amén. Todo. Cuando dice todo, todo está incluido. Entonces todo fue creado por medio de Él y para Él. Una vez que Él se presenta, bueno, ¿verdad? El fiel y verdadero, el amén. Aquí no hay sombra de variación. No se inventen doctrinas que no son correctas. Yo soy la verdad. Aquí estoy, le dice Él. Y entonces a continuación viene y pasa a describirla en el capítulo 3:15 de Apocalipsis. Ahora le va a hablar, una vez que se presenta, le va a hablar a la iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras. Aleluya. Y le dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Qué tremendo. En esta descripción es algo bien interesante. Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué Dios está diciendo que lo prefiere frío? O está caliente, que lo conoce, o frío. Aquellos que inclusive blasfeman de Dios, lo prefiere así que a un tibio. ¿Por qué? Porque el tibio está confundido, por eso su tibieza, y está adaptado al sistema de vida que él quiere. Por eso le dijo, yo soy el fiel y verdadero. Aquí no hay que vas a andar de aquí para allá. Y entonces le dice, prefiero frío o caliente. Pero cuando eres tibio, dice más adelante, bueno, vamos a leer después, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Comencemos con esto. Dice, yo conozco tus obras. Dios conoce lo que tú piensas, lo que tú haces, a dónde vas y dónde estás. Quiero leerte el Salmo 139 del 1 al 4. Salmo 139 del 1 al 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. O sea que cuando vamos delante del Señor, debemos ir con la verdad. A Él no le podemos contar cuentos, mis hermanos. Antes que hablemos, Él sabe lo que tú vas a decir. Conoce tus pensamientos. Y es bueno entender que tenemos un Dios así, para que andemos derecho en todo. En Él no hay ambigüedades. Pero Él se está presentando de esta manera porque ellos no lo entienden. Y Él quiere, en su gran amor y misericordia, sacarlos de donde están. Entonces, Él conoce la obra que haces, pero según lo que acabamos de leer, Él conoce la intención con que haces también esa obra.
la forma como la hiciste. Porque a mí me puede decir, pastor, y riéndote y todo, y mire, hice esto y el otro, y por dentro, nada que ver. Y usted sabe de lo que le estoy hablando, porque todos lo hacemos, ¿verdad? Se llama hipocresía. Por fuera se está riendo, pero por dentro está pensando otra cosa. Aquellos que tienen mi edad, había una caricatura antes que se llamaba el Doctor Merengue, que se reía contigo y te saludaba, pero por dentro estaba maquinando una maldad. ¿Ves? Y así tenemos que entender, Él conoce tu obra, sabe cómo y cómo la haces. Si verdaderamente lo hiciste para Él o no, porque también eso sucede. Y no solamente aplícalo a la iglesia, aplícalo a tu matrimonio. Estás siendo fiel con tu esposa y tus hijos. La esposa está siendo fiel a su esposo y a sus hijos, pero primero fiel a Dios, porque si no le es fiel a Dios, a nadie más le va a ser fiel. Eso ya se entiende y se conoce. Si tú eres infiel con Dios, puedes ser infiel con cualquiera. Entonces, tu vida espiritual es bien importante. Por eso, ahorita, si no lo sabía, sépalo. Todo, como lo hace y con quién lo hace, Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Ves? Y eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero verdaderamente ser un cristiano verdadero, yo tengo que reconocer delante de Dios cómo estoy. Y ahí vamos a ir más adelante. Dice aquí que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esta, mis hermanos, es una analogía para descubrir el estado espiritual de esta iglesia de la Odisea. La expresión ser frío o caliente viene de una condición que se daba con el agua que fluía en ese lugar. Habían dos ciudades importantes cerca, ya dijimos una, Colosas, o sea, Colosense era más o menos a 20 kilómetros, pero también existía otra que se llamaba Hierápolis. Hierápolis tenía aguas termales muy famosas en ese tiempo y eran aguas curativas. O sea que cuando estaban calientes, estaban conteniendo todos los minerales que eran medicinales, y cuando la gente se bañaba o se aplicaba esa agua, tenían algunos medios de curación. Entonces era bien importante para ellos el agua caliente. Ahora, eso era en Hierápolis. Pero Colosas, que estaba a 20 kilómetros, era lo contrario. Tenía vertientes de ríos de agua fría. El agua salía muy fría, pero para el lugar donde vivían, que era caluroso, era reconfortable el agua fría. Ahora, Tesalonicenses no tenía eso, no tenía ninguna de las dos aguas, entonces tenía que traerla de lejos el agua. Pero en el trayecto, ¿verdad? En el trayecto, los minerales se descomponían y el agua se contaminaba y se calentaba. Total que cuando llegaba a la persona, llegaba un agua tibia, desabrida y fea. Entonces cuando la gente tomaba un trago y la sentía fea, la tiraba, como que la vomitaba. De ahí se toma, ¿verdad?, la analogía para comparar la condición de la iglesia. Y cómo Dios entonces, ¿verdad?, prefería el agua fría porque era reconfortable ahí, o el agua caliente, pero la tibia iba a ser vomitada de su boca. Entonces una analogía para que entendamos esto. Yo tuve una experiencia con un hermano de la iglesia en Guatemala. Era una persona muy fiel al Señor, pero como le gustaba la música, se metió en un grupo de música no cristiana, ¿verdad? Y comenzó a tocar, pero como tocaba bonito el grupo, lo comenzaron a invitar a tocar en restaurantes, en bares, y la mejor paga que ellos tenían era en bares, en la noche, sábados en la noche. Y entonces le iba a tocar ahí y participaba, al principio no, pero después fue participando de todo, ¿verdad?
dejó de ir a la iglesia después de estar yendo un tiempo ahí, pero aquella cosa que le rederguía en su corazón, que había dado las cosas del Señor, comenzó a regresar a la iglesia. Y cuando regresó a la iglesia y estaba en la reunión así como esta, él no se sentía bien, se sentía mal, porque sabía que había estado pecando en la noche y en la mañana supuestamente iba a buscar a Dios. Bueno, no se sentía bien. Y luego regresaba al lugar donde iban a tocar, y cuando llegaba al lugar tampoco se sentía bien, porque se acordaba de las cosas que había oído en la iglesia. Entonces no se sentía bien ni en el bar ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba tibio, y no se puede estar en doble camino. Él tenía que tomar una decisión. Entonces él me dijo, mira, estoy mal. ¿Y por qué? Porque cuando estoy pecando me acuerdo de Dios y no puedo hacerlo. Y cuando estoy en la iglesia me acuerdo que estaba al otro lado y no estoy bien también. En ninguno de los dos lados estaba bien. Hermanos, el ser tibio no te va a llevar nunca a nada bueno. Tenemos que definirnos, y es bien importante. Por eso el Señor dice, yo conozco lo que estás haciendo, y no puedes estar jugando. Pasemos a Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, miren bien la palabra, no es que Dios dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo que le dice. Pero es interesante cómo se sentía la iglesia. Que eran ricos, estaban prosperando, ya se habían enriquecido. ¿Y qué dice más? No tengo necesidad de nadie. Pues ni de Dios, todo lo tenían. Y el Señor les dice, estás equivocado y no lo sabes. ¿No ves que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Estaba en la peor condición espiritual, pero no la podía ver. ¿Por qué no la podía ver? Por la aparente prosperidad. Como les había ido bien en todo, ellos no tenían necesidad de nada. Entonces, la prosperidad es buena, mis hermanos, pero también puede ser una trampa del enemigo para quitarte la comunión con Dios y que te vuelva frío. El trabajo es bueno, pero ten cuidado que no reemplace a Dios. El deporte y todo lo que hacemos es bueno, pero si reemplaza a Dios y después sentimos que no tenemos necesidad, es una situación muy peligroso. Entonces, eso, ¿verdad? Que él dice, se sentía que no tenía de ninguna necesidad. Ahora, solo para que entendamos por qué ellos estaban así, hay que ver cómo era el lugar, la región donde estaba esta iglesia, la Odisea. Y era un lugar de mucha prosperidad. Ellos destacaban por tres cosas. Por las fábricas de lana negra. Ellos producían una lana pero muy preciosa, ¿verdad? Tenían acceso a una industria que había florecido grandemente por eso también. Y también tenían un medicamento que habían inventado y las mejores escuelas de medicina estaban en ese lugar. Ese medicamento que ellos habían inventado se llama colirio, el mismo que conocemos hoy, que es para los ojos. Y era medicinal y por eso ellos tenían fama. Entonces tenían una industria floreciente y las mejores universidades y todo lo tenían ahí. Por eso es que entonces en lo espiritual ellos creían también que estaban
lo mejor. Cuando miraban toda la prosperidad, todo lo material, ellos llegó un momento que se sintieron autosuficientes y complacientes también con el mundo. Mucha reunión, mucha sociedad, mucho todo de eso. Pero en vez de llevar el evangelio a los demás, el mundo se había metido en la iglesia y todo lo que ellos hacían, que los hacía prosperar, los alejaba cada día más de Dios. También todo esto los había llevado a acumular grandes reservas de oro. O sea que estaban re bien, no tenían necesidad de nada. Pero Dios les dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Jesús les muestra verdaderamente su condición. Fíjense que eran tan prósperos que hubo un terremoto en la región y la ciudad se cayó casi por completo, casi quedó en ruina. Y entonces el gobierno romano, al ver que era una provincia que producía mucho, quisieron ayudarles a reconstruir, dijeron, no tenemos necesidad de que nos ayuden. Y construyeron ellos mismos toda la ciudad de nuevo, solos. Imagínense qué prosperidad tenían. Entonces, aún en lo espiritual, le dieron a Dios, no tenemos necesidad. Interesante, todo se va complementando. Entonces veamos ahora Apocalipsis 3:18, que es lo que nos dice la Escritura. Por tanto, una vez que ya Jesús les muestra cómo están y les dice, viene el por tanto, yo te aconsejo que de mí, mire, esta palabra aquí a mí me tocó cuando la vi, estaba estudiando. Por tanto, yo te aconsejo. Dios podía mandarles, si Él es Dios. No digo que Él, ya nos dijo que Él creó todo, Él es dueño de todo. Y Dios podía decirle, mira, si no te arrepientes, yo te mando de una sola vez. Pero no, les dice todavía, yo te aconsejo, como un padre. No llegó como el juez ni como el verdugo con ellos, llegó como un padre. Se presentó, claro, y dio las características de todo lo que él era, se presentó. Pero le dice, yo te aconsejo, todavía respetando el libre albedrío de cada uno. Miren que eso es interesante en Dios. Yo te aconsejo que de mí, o sea, de Cristo, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, pasémoslos al entendimiento espiritual. El oro refinado en fuego no es más que la fe que ha sido pasada por la prueba. La vida de las personas, porque la fe es como el oro, dice la Biblia. Y cuando se mete en el fuego quita las impurezas del metal y lo refina, ¿verdad? Para que sea verdadero. Entonces dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Cuando pase el fuego, mis hermanos, de la prueba, es cuando Dios quita el orgullo en las personas, y ellos estaban llenos de orgullo. Dios les dijo, va a venir prueba, va a quitar el orgullo. La autosuficiencia también es parte de eso. El pecado que ellos estaban permitiendo, Dios les dice, compren de mí oro refinado en fuego, lo que es verdadero. Luego les dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Hacer cosas con justicia, con la justicia de Dios, no, ¿verdad? Como lo estaban haciendo ellos. Y es también representativo también que les diga vestiduras blancas, porque lo que ellos producían
era lana negra, pero era muy preciosa lo que ellos producían en lo natural. Pero esto es símbolo de la justicia propia que tenían. Mientras que lo blanco es la justicia de Dios, que Él los iba a vestir para transformarlos completamente. Entonces, de una justicia propia, ellos iban a aprender a tener la justicia de Dios. Dios les dice que compren vestiduras blancas para que la vergüenza de su desnudez, ¿verdad?, se pueda quitar. Y luego les dice, para remediar la ceguera espiritual, también les dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio significa el discernimiento espiritual. Dios le estaba diciendo, mira, tú crees que ves, pero no ves. Ponte colirio para que mires bien. Para que entiendas, para que veas. Tienes que entender cómo estás. Y luego le dice en Apocalipsis 3:19, ahora viene la exhortación. Primero les aconseja, bueno, aquí va a estar el asunto así, les aconseja, pero también viene una reprensión. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si eres hijo de Dios y Dios te ama, ¿qué va a hacer el Señor si no cambias tu ceguera espiritual? Si no dejas el orgullo, si no dejas la vanidad, si no haces caso a su consejo, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a reprender. Te va a reprender. Alguien dijo que el azote del Señor no se ve, pero duele. Él no quiere llegar a eso. Miren, al pueblo de Israel, por siglos de siglos, años de años, les esperó para que se arrepintieran. Pero Él ya les había advertido que si no cambiaban los iba a mandar cautivos al cautiverio. No hicieron caso, lo dejaron. Después de todo lo que Él había hecho, entonces los entregó en manos del enemigo y se los llevaron cautivos. Hasta 1948 regresaron. Y todavía siguen peleando y luchando por aquella tierra que Dios ya les había dado. Dios te ha bendecido. Pero esa bendición que te ha dado no lo has entendido. La tomaste con orgullo para ti mismo, no para la gloria de Dios. Y Dios quiere que tú uses lo que Él te ha dado para su reino también. Él te da para que bendigas en su reino y para que te bendigas tú mismo y para que bendigas a los demás. Entonces dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Hay otra parte que dice, y es dura lo que les voy a decir, Dios castiga y reprende y corrige a sus hijos, pero el que no es hijo, no lo reprende ni lo castiga. Si estás haciendo lo malo y no te ha venido corrección, es porque el amor de Dios te está esperando. O revisa si no has nacido de nuevo, si todavía no eres hijo de Dios. Porque si no eres hijo, Él no te va a corregir. Él va a corregir a sus hijos, a los que ama. Pero si te está corrigiendo, es porque te ama. Y si no te ha corregido y eres hijo, prepárate. Esta es una advertencia, prepárate. Dios te da el consejo, te está hablando y espera el arrepentimiento. Y luego dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es ser celoso? Es verdaderamente luchar por lo que es bueno. Un esposo debe cuidar a su esposa, debe celarla correctamente, no con celos enfermizos. A ver a qué hora viene, a qué hora llama no. Uno debe celarla de cuidado, de protección, de proveerles. A los mismos hijos también, uno debe celarlos, porque uno como padre, Dios es celoso, pero no es un celo malo, un celo
que nos cuida, nos protege, un celo que nos guarda para Él. Entonces usted también debe ser celoso lo que tiene y dice, y arrepiéntete. El arrepentimiento es cambiar de dirección. El arrepentimiento viene con una actitud del corazón de dejar de hacer lo malo y volvernos a Dios para hacer lo bueno. La palabra arrepentimiento, yo les explico en el estudio de los fundamentos, que es una palabra que se usaba en topografía, cuando los romanos hacían los caminos. Cuando el teodolito estaba en aquella dirección hacia el norte y el que lo usaba decía, hey, arrepiéntete, lo que le estaba diciendo, gíralo 180 grados. Y Dios te dice hoy, arrepiéntete, gira 180 grados. Ibas para el norte, vente para el sur. Le dabas la cara a lo malo y al pecado, ahora ya no le des la cara, volteate 180, dale la espalda y voltea para ver a mí. Antes le daba la espalda a Dios, ahora le vas a dar el rostro a Dios. Eso es arrepentirse. Un cambio en la actitud del corazón del hombre para volverse a Dios. Así que mi hermano, si Dios dice arrepiéntete y está tocando esto, hay que cambiar. Luego dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Otra vez. Otra vez le está diciendo, no les voy a forzar. En aquel decía, yo te aconsejo. Aquí, él está esperando. Él toca la puerta y llama. Él no va a entrar a la fuerza. Pero es interesante. Ellos creían que estaban bien. ¿Y dónde estaba Cristo? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Si estaba en la puerta llamando es porque estaba afuera. Una iglesia puede estar haciendo obras, puede estar llegando a las reuniones porque también lo puede hacer. Y puede estar la persona llevando un cierto tipo de religión, pero Cristo no está dentro. Tú lo tienes afuera porque hace lo que tú quieres. No hace lo que la palabra de Dios te dice. Había una vez un hombre de color, dice en algunos lugares, pero aquí podemos decir negrito porque no discriminamos a nadie. Y este era un predicador, pero buenísimo, era famoso, pero no era muy conocido en algunos lugares. Una iglesia donde no permitían negros, lo invitó a predicar. Cuando él llegó y iba hacia adentro, no lo dejaron entrar. Y él les dijo, pero yo soy el predicador que me invitaron. No, pues hay un error, porque aquí nosotros no creemos que vengan negros, ni menos que predique un negro. Y más eran racistas. Entonces no lo dejaron entrar. El hombre se fue, pero entristecido, dolido de su corazón, de ver la actitud de la gente de la iglesia, del poco amor cristiano que tenían, y decían que eran cristianos. Y salió y se sentó un momento en las gradas, porque era tal el dolor que casi ni podía caminar y se sentó. Pero le vino un llanto de pesar de esta iglesia, lloraba. De repente oyó que alguien estaba llorando a su lado. Y voltea a ver y le dice, a ti tampoco no te dejaron entrar. No, no me dejaron entrar. ¿Y quién eres? Yo soy Cristo, le dice. O sea que el Señor estaba fuera de ese lugar. Hermanos, que Dios no esté fuera de nuestras vidas. Pero lo podemos sacar y piensa que está bien. Miren, ellos decían que estaban bien, que lo tenían todo. Pero no miraban. Por eso les dice, úntense colirio para que miren. Colirio espiritual que viene con la palabra de Dios. Vean. Y les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, estamos leyendo lo que dice. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios hace llamado a la iglesia, pero te hace un llamado personal también a ti. Puede ser que sea, porque yo les dije, esto puede ser representativo de una iglesia o en el tiempo, o puede ser algo personal. Y si Dios, Cristo, está llamando a tu vida, es bien importante que atienda a su llamado. Alguien dijo que aquel que está en medio del bosque no puede ver el bosque, porque los árboles le tapan. Cuando tú estás metido en un problema espiritual, no vas a ver que estás mal. El diablo te va a hacer creer que estás bien, porque no puedes ver. Y es necesario que alguien te ayude. Por eso es bueno oír la palabra de Dios, ponerle atención. Por eso es bueno buscar consejería pastoral. Por eso es bueno, ¿verdad? Si algo siente que no está bien, pedir ayuda. No podemos andar solos. Dios por eso nos pone a algunos como autoridades y otros como hermanos y amigos para que unos con otros platiquemos. No nos juntemos a murmurar, porque esa es la trampa del diablo. Muchos se juntan solo a murmurar o a chismear. Eso no proviene de Dios. El chisme separa a los mejores hermanos y amigos, y muchos por algún chisme ya creo que ya se han separado. No es correcto. Busca ayuda, ¿verdad? Con alguien que sea maduro, que te pueda escuchar para poder cambiar. No busques la ayuda del mundo, porque no te van a dar un consejo adecuado. ¿Ves? Por ejemplo, los matrimonios que tienen problemas, no busque ayuda con los amigos del mundo. Le gusta decir sepárese. ¿Ves? Es lo que le van a decir. ¿Ves? Pero Dios, el Señor te va a decir, arrepiéntete y cambia tu vida. Es diferente. Es diferente. El consejo de Dios es el que te va a ayudar a través de su palabra y a través de la autoridad que Él pone. Entonces, dice, cuando entra y le hables, dice, va a entrar y cenar con Él y Él contigo. En el antiguo, en el oriente donde se escribe esto, cuando alguien entra contigo a cenar, es para tener comunión y para tener conocimiento, es para participar de una amistad genuina y duradera. Y Cristo quiere esto. Él quiere entrar en tu vida para una amistad, una comunión genuina y verdadera. Luego dice Apocalipsis 3:21, viene la promesa, después de la obediencia viene la promesa. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué es vencer para nosotros? Es creer en todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él murió, Él llevó en la cruz nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó nuestros pecados. En el día de la lucha Él nos dio la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿verdad? Así como Él se sentó en el trono con el Padre, si eres la cabeza, nosotros somos la iglesia, su cuerpo, nos sentaremos juntamente con Él en su trono celestial. Bien interesante entender esto, porque nos da esa esperanza para seguir y caminar también. Entonces, el cristianismo de hoy, ¿verdad?, se parece bastante a lo que yo les he estado diciendo. Y muchas personas también, ¿verdad?, están un poquito alejados, están tibios. Es una iglesia tibia la que Dios, ¿verdad?, le está hablando, cristianos tibios a lo que Dios les está hablando. Sabe que usted es la luz y la sal de la tierra. Por eso es que necesita estar bien con Dios. Mateo 5:13, quiero que lo leamos para que vea que usted tiene un llamado también. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
lo que Cristo estaba diciendo, si no te arrepientes, pues también vendrá consecuencia. Ahora, ¿por qué mucha gente del mundo hoy rechaza el cristianismo, rechaza a los cristianos? Porque han perdido su sal, es simple y sencillo. Ahí está escrito. Cuando la sal pierde su sabor, dice que es rechazada y hollada por los hombres. Muchas personas hoy no respetan ni el cristianismo, ni a Cristo, ni a los cristianos, por culpa de nosotros. Porque hemos dado un mal testimonio. En vez de salar, para hacer algo bueno, más bien hemos traído oprobio a la iglesia y al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Llevando una vida licenciosa, llevando una vida de conflicto, llevando una vida completamente tibia, y eso no le agrada a Dios. Entonces, tenemos que regresarnos, porque la iglesia se ha estado poco a poco paganizando, el mundo se ha estado infiltrando en la iglesia, cada día se van permitiendo más cosas, mis hermanos. Aquí, aunque caigamos mal, le vamos a hablar siempre la palabra de Dios. Y algunas cosas, ¿verdad?, que no le gusta a la gente oír. Mire, hoy las iglesias, ¿verdad?, le permiten a su gente que vaya a las discotecas a bailar y a chupar. Y no les dicen nada. Hermano, ese es un pecado que Dios lo repudia. ¿Ves? En el matrimonio, fácilmente de repente se están tirando pleito un lado para el otro, y si no me divorcio, cuando Cristo le ha dicho que usted se divorcie, cuando la Biblia dice se une para toda la vida, es un matrimonio para toda la vida, con Cristo es para toda la vida. Ahora, si tú ya lo hiciste, pasaste por eso, tampoco Dios te condena, pero ahora que ya entiendes, entonces comienza a hacer las cosas bien, y si es un nuevo matrimonio, ¿verdad?, ponlo bajo la lupa de Cristo, bajo la palabra de Dios, arrepiente de lo que pasó y comienza y hacerlo bien. Pero los que no han caído en eso, cuídense, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira, tu matrimonio bonito te lo va a querer deshacer. ¿Y cómo? Va a vender o por el hombre o por la mujer. Antes decía, es que el hombre es el infierno, ahora los dos, por los dos lados se viene. Entonces ten cuidado y arrepiéntete, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? Que nos volvamos a Cristo verdaderamente. Verdaderamente. El Señor reprende a esta iglesia por su tibieza espiritual, materialismo y autosuficiencia. ¿Por qué nos va a reprender el Señor a nosotros? No lo sé. Hermano, si todo está bien, entonces solo arreglémonos un poquito más, levantémonos y sigamos adelante. Pero si hay algo que está estorbando, el Señor te dice, arrepiéntete y comienza de nuevo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo creo que el colirio lo tenemos aquí en la palabra de Dios, y volvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Si nos volvemos, Él se volverá a nosotros. Pero como iglesia, no pierdas ni tu salvación, no pierdas ni la vida eterna, no pierdas a tu familia, y lucha por lo que Dios te ha dado, lucha por lo que tienes y sigue hacia adelante. Hermano, es el tiempo entonces de volvernos a Dios. Levantémonos y, como dijo el Señor, abrámosle la puerta. Si Él está llamando, abrámosle la puerta y tengamos comunión con Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones de nuestro corazón. Señor, que haya llegado a donde tú la habías preparado para llegar y traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor. Yo bendigo a esta iglesia y te pido por todos aquellos que todavía no han entendido el mensaje, que al oírlo les venga revelación y entendimiento, para que dejemos la tibieza y nos volvamos a ti para ser calientes verdaderamente para la gloria tuya.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y